Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Claudia Monterrey. Espero se encuentren muy bien. En el día de hoy le voy a hablar sobre otro capítulo de la historia entre Panamá y los Estados Unidos, específicamente el capítulo 7 del libro de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, escrito por Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizurro. A diferencia del anterior, donde se les habla sobre la historia sobre el libro de la historia de los Estados Unidos de Howard Zinn, que es también una historia bastante interesante. En esta ocasión nos acompaña una invitada que es mi mejor amiga. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Cómo te sientes de estar aquí conmigo? Hola, mi nombre es Marlene Jaén, soy la amiga de Claudia, como ella mencionó, pues un gusto estar aquí participando en este evento educativo junto a ella, ya que puedo aprender y descubrir muchas cosas interesantes. Bueno, comencemos con el primer punto de lo que es este capítulo. Como punto número uno tenemos el bosquejo de la historia de Estados Unidos entre 1825 y 1845. Durante este periodo se originó la democracia jacksoniana, llamada así por el presidente Andrew Jackson del Partido Demócrata. Esta democracia fue conocida por buscar la igualdad, puesto que existía una disputa civil entre los estados del norte y los estados del sur. Uno de los avances que se dio en el mandato de Jackson fue la construcción del canal Erie. Este canal convierte a Nueva York en la primera ciudad del país, y en la puerta de entrada del oeste también se construyeron carreteras y vías férreas que hicieron más fácil la migración hacia el norte de Ohio, Luisiana e Illinois, en las cuales eran tierras olvidadas en este momento. Aparte también se facilitó comunicación entre punto remoto y el transporte de productos como lo que era el algodón, telas y alimentos. Andrew Jackson fue electo por 2 periodos y aunque aparentemente buscaba la igualdad, solo era para sus allegados, y esto se evidenció cuando nombró a sus amigos más cercanos y periodistas de alto cargo gubernamentales como parte del gabinete. Esto les otorgó el nombre de gabinete de cocina. Lo extraño es que al tener una educación inferior, una de las primeras cosas que se hizo en su mandato fue el sistema de despojo, eliminar de funcionarios de nivel medio e inferior. Eh, ¿Qué te pareció esto, Marlene, que se hizo en ese tiempo? Me parece algo bastante conveniente para él, pero bastante raro en esta época. Sí, verdad. Era algo bastante conveniente. Bueno, sigamos. Jackson puso en marcha el capitalismo empresarial. Libre de esto permitió que las pequeñas empresas prosperaran, que aumentara la población, la explotación, las nuevas tierras y el desarrollo de la industria. Pero también eliminó el Banco Nacional, el cual mantenía los fondos públicos y permitió que los bancos del Estado, o sea, los privados, otorgaran préstamos sin ninguna garantía. Así es que claro que iban a ocurrir cosas malas, como por ejemplo, ¿qué crees tú que sucesos pasaron o pudieran ocurrir? Bueno, yo pienso que lo que ocurrió fue un desastre más bien de la economía, muy grande en esta época. Así mismo es. Hubo una gran inflación a causa de esto, en la que tuvo que lidiar no él, sino el presidente Martín Bayviu en el siguiente mandato o en el siguiente partido, como se dice aquí en Panamá, debido al descontrol de las especulaciones y la crisis financiera. Wow, no sabía que Estados Unidos en algún momento hubiera pasado por una crisis financiera. Pero en este caso era obvio que lo iban a tener si destruyeron el banco que lo financiaba económicamente y no pensaba que esto hubiera pasado. Me sorprende mucho. Sí, así mismo es. Sí, sacaron todo el dinero de ahí y decidieron dárselo a todos los que ya eran ricos. Así que imagínate. Entonces, mira, lo que ocurre en 1837. Te vas a sorprender más. Un tercio de la población activa estadounidense estaba desempleada y los que aún trabajaban se les redujo el salario un 50% porque por las crisis y por todo lo que ocurrió. Hubo mucho conflicto y terminó aprobándose el Tesoro Independiente del Estado y quitándoles el poder a los bancos. ¿Qué piensas de eso? Ay, sorprendente, yo nunca había escuchado esto, no tenía conocimiento, me parece bastante interesante. Sí. Con el desplazamiento de los indígenas hacia el oeste, se les unieron algunos blancos por voluntad propia,
pero en el año 1830 se descubrieron pasos y valles desde ya Missouri hasta Las Rocas. En 1836 se recorrió el Paso del Sur y por el Valle Snake hasta el río Columbia. En 1842 y el 43 se produce lo que fue la fiebre de Oregón, haciendo que miles de personas, específicamente de 4.000 a 500.000 personas, se mudaron a estas áreas que hoy abarca lo que es Washington, Oregón, Idaho, Montana y la Columbia Británica. Pero en 1846, por problemas territoriales entre lo que era Inglaterra y su ex colonia, la Columbia Británica se delimitó lo que vendría las fronteras entre Canadá y los Estados Unidos. ¿Qué piensas sobre esto? Muy interesante esta información, ver cómo se desarrolló lo que fue la expansión de los territorios de Estados Unidos. Esto es algo que, como había mencionado, no había escuchado y pues es primera vez que me parece interesante que habiendo desplazo de los indios hacia ese territorio fueron desplazados nuevamente por las mismas personas que lo llevaron, pues fue algo súper triste. Ahora, por todos los problemas económicos mencionados anteriormente, en el año 1840 el partido de Wayne gana lo que son las elecciones, pero su presidente electo en ese momento tuvo demasiado desacuerdo con ellos. Se oponía a la creación de nuevos bancos nacionales, defendía los derechos del Estado sobre el Ejecutivo y eliminó lo que era el comercio de esclavos negros, que fue lo que debilitó su relación con Inglaterra en ese momento. Para solucionar sus diferencias con Inglaterra, se firmó el Tratado de Western en lo que establecía 4 patrullas conjuntas en las costas africanas para evitar el comercio de esclavos, y durante los siguientes años se fundó el National Trade Union, que no era más que como un grupo de hombres, y las mujeres comenzaron a exigir igualdad de derechos y se aprobaron 10 horas diarias laborales de trabajo. ¿Qué tú piensas? O sea, ¿cómo te sentirías tú si te hubieran dicho eso, que tienes que trabajar esa cantidad de horas? Uy, sería algo muy cansón y frustrante trabajar más de 10 horas. Sí, bastante cansado. Bueno, aunque en este tiempo ya la gente lo hace muchas Sí. veces, a veces, por lo menos en nuestra carrera, ya a veces tenemos que hacer doble turno, más de 12, más de hasta 24 horas trabajando. Así que ya en eso, en este tiempo, no es como algo tan raro, pues. Ajá, pero me imagino que es cansón. Sí, claro. Bueno, y también se dio el inicio de lo que era la educación gratuita, porque ellos descubrieron que gran parte de su población era analfabeta, y también se inauguraron las escuelas para negros, también se invitó la segadora, la cosechadora, máquinas de coser, y se mejoró el sistema de limpieza de las ciudades. Por otro lado, se produjo el despertar religioso con campañas agresivas de prédicas y comerciaciones. También las primeras manifestaciones de los mormones, y se dio un gran florecimiento y muchísimos otros avances. Interesante, interesante, ¿no? Sí, súper interesante ver cómo se puso en los derechos del Estado por encima del Ejecutivo, tomando en cuenta a las personas que hacían lo contrario, y fue un buen gesto. Y con respecto a lo que fueron creando como lo que es los sembradores y la cosecha, la cosechadora, me pareció muy bien, ya que se estaba eliminando la esclavitud y esto sería mucho más fácil para las personas en ese momento. Bueno, ahora hablaremos sobre el punto número 2, que habla sobre James Capor y el destino manifiesto. Marley, ¿tienes algún conocimiento sobre qué es el destino manifiesto, o has oído hablar sobre esto alguna vez? No, pero me gustaría saber más bien de qué se trata y qué es. Ok, bueno, mira, más adelante te voy a explicar en qué consiste lo que es el destino manifiesto. Ahorita te hablaré un poco sobre lo que aconteció durante este suceso o época, pues. Bueno, ya en este momento, bajo lo que era la presidencia de James Coppold, en el año 1845 hasta 1849, el expansionismo territorial de los Estados Unidos alcanzó su punto máximo para lo que era limitar los reclamos de Inglaterra y Francia en el continente americano, especialmente en lugares como Texas, Oregón y California, lugares donde Estados Unidos tiene su propio interés.
En su mensaje al Congreso en el año 1845, Polk interpretó la doctrina Monroe. A la vez, Polk era el principal representante del Destino Manifiesto, justificando la sed del país con míticas razones religiosas y étnicas y glorificando el papel de los Estados Unidos, pueblo escogido por la divina providencia para llevar la civilización en las naciones atrasadas. Después de repetidos allanamientos, las elecciones secesionistas de 1845 fue incorporada a la Unión, y el año siguiente terminó la guerra americana con México, y el resultado final fue la concentración del Tratado de Guadalupe Hidalgo en el año 1849, mediante el cual Estados Unidos hizo una gran expansión de los territorios mexicanos por más de 15 millones de dólares en el año 1853. Con el acuerdo, el mafioso compró la zona norte de Sonora y partes de México y Arizona, con una garantía para el libre tránsito y derechos a una ruta interoceánica en Tehuantepec, todo por alrededor de 10 millones de dólares. Entiendo, qué interesante todo esto, aunque también leí en el libro que el gobierno Paul no ocultó sus grandes ambiciones estadounidenses a largo plazo de ingresar a Cuba, ofreciendo a España 100 millones de dólares por la isla, y esta propuesta fue rechazada. Sí, así mismo, no estás equivocada. Sí. Punto número 3. La reinterpretación de la doctrina Monroe. La creciente expansión territorial de los Estados Unidos a finales del siglo XIX encontró su mayor valor en el presidente James Carter, quien asumió el cargo en marzo de 1845. Mientras que a nivel nacional el nuevo presidente se caracterizó por importantes logros como la reducción de los impuestos comerciales, aduanas y la restauración de un departamento de tesoros independientes en política exterior, se opuso a la intervención europea en América, que se suponía que tenía como objetivo crear un equilibrio de poder, y repitió su posición de su antecesor James Monroe, tal como lo expresó en un mensaje anual que elevó al Congreso en diciembre del año mencionado. Como te mencionaba, el presidente Polk reinterpretó lo que era la doctrina Monroe y expuso lo que es el Destino Manifiesto. Te explico. El Destino Manifiesto no es más que todo que la creencia mítica religiosa que fue propuesta por él mismo, J.K. Polk, que justificaba que Estados Unidos conquistara, se expandiera y también asesinara a todo aquel que tuviera pensamiento de que Estados Unidos había sido escogido por la divina providencia para civilizar a naciones atrasadas. Y esto es algo que probablemente se siga haciendo hasta este momento. ¿Qué tú piensas? ¿Se sigue haciendo o no se sigue haciendo? Sí, yo pienso que hasta el sol del día sí se sigue haciendo, porque ellos piensan que son guardianes de todos los países, que ellos consideran que deben ser la democracia, y eso es algo que se sigue viendo hasta en la actualidad, pues, después de muchos años. El expansionismo territorial. El expansionismo territorial. Paul encargó el llamado Destino Manifiesto, mediante el cual Estados Unidos, bajo la divina providencia, encomendaba una tarea civilizadora a los pueblos atrasados de la América. Todo esto es un trasfondo étnico y cultural, es decir, la supremacía del hombre blanco para justificar lo que era la expansión territorial a expensas de otros. Otra cosa que es muy importante resaltar es que Jones Sullivan utilizó por primera vez esta expresión territorial en el periódico de Nueva York a finales de 1845, cuando sobre la anexión de Texas afirmó que era nuestro destino manifiesto repartido por todo el continente, para que bajo nuestro cuidado millones y millones de norteamericanos crezcan y se multipliquen en libertad cada año. Interesante. Estoy aprendiendo muchas cosas que no tenía el conocimiento.
¿Te está gustando la historia? ¿Ah? Sí, sí. Caso de Texas y Oregon. Una de las regiones más codiciadas de Estados Unidos en su rampante acaparamiento de tierra fue Texas, como vimos cuando se firmó el tratado entre México y España, el llamado Tratado de Onix, en 1819. Cuando esto pasó a manos de México en 1821, se fomentó la venta de tierras a bajo precio, lo cual trajo como resultado que muchos colonos norteamericanos poblaran esta zona. No obstante, la abrumadora presidencia estadounidense en Texas demandó la expedición de legislaciones especiales al gobierno central y se rebeló abiertamente con el presidente Antonio López de Santa Anna, disolvió el Congreso Nacional y envolvió la Constitución Federalista. De este modo, a principios de marzo de 1836, Texas declaró su independencia de México bajo el liderazgo de Samuel Houston, designando presidente y vicepresidente de Nueva York y el mexicano Lorenzo Zaval. México no conoció la independencia de Texas, así el estado de guerra continuó durante otros 9 años. Y cuando México entregó Texas con sus fronteras a lo largo del río como pensamiento por el bosqueo de California y un nuevo médico para Estados Unidos, recibió 15 millones de pesos y aceptó un total de 3,25 millones de pesos a petición de los ciudadanos de lo que era este país. Bueno, entonces, como te mencionaba anteriormente, gracias a esto los Estados Unidos de esta forma convirtió las costas de México en una gran superpotencia y se convirtió en potencia continental, ganando cerca de 1.500.000 kilómetros cuadrados de territorio sin perder puestos estratégicos del Pacífico como San Francisco, Monterrey y San Diego. Por si esto fuera poco o suficiente, en el año 1853 se llevó a cabo la compra de gasolina, gracias a la cual Estados Unidos tiene toda la zona norte de Sonora y parte del territorio de Nuevo México y Arizona. ¿Qué piensas sobre este suceso, Marlene? Me parece bastante triste que México haya perdido bastante territorio, pero se entiende por parte de Estados Unidos que fue una buena estrategia, ya que Estados Unidos era una potencia ante México y se sabía que se iba a perder esta batalla. Pero qué interesante te está poniendo esto. Y sí, muchas gracias por estar aquí y aprender todos estos sucesos súper importantes. Ambiciones estadounidenses sobre Cuba. En la tercera década del siglo XIX siguieron latentes las pretensiones anexionistas de Cuba. Durante la guerra estas personas eran más poderosas entre Estados Unidos y México. Por supuesto, ciertamente el interés de Estados Unidos por Cuba se evidenció desde muy temprano. En 1808 Thomas Jefferson sostenía a que Cuba era necesaria para defender a Luisiana, ya que este era el mayor comercio en los Estados Unidos de América en el 20 de este siglo. Esto no es sorprendente. En el año 1823, John Quincy Adams afirmó que su anexión a largo plazo e integridad era una alianza indispensable, que no es exagerada de que Cuba estaba en venta y que si Estados Unidos ofrecía al gobierno español 100 millones de dólares por la isla, los habitantes de ella pagarían esta suma íntegra. Al concluir la guerra con México, se hundieron diferentes planes para comprar o liberar la codiciada isla. El presidente Paul, por entremedio del ministro norteamericano en Madrid, Romulus Saunders, le propuso al gobierno español la cesión de Cuba a cambio de 100 millones de dólares, lo cual, como esta isla era bastante interesante para ellos o muy importante, fue rechazado. En este momento la rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por Centroamérica y el Istmo de Panamá, aún así Estados Unidos no hizo absolutamente nada para impedir lo que eran las agresiones imperialistas por parte de Gran Bretaña y Francia contra algunos países latinoamericanos, específicamente en Argentina y México y la Gran Bretaña. Sabes, me llama mucho la atención que a pesar de que ofrecían más dinero,
aparte de lo que habían ofrecido, pues ellos no cedieron, pues. Y esto demuestra que para Cuba esta isla era muy importante para ellos. El predominio político y comercial inglés en Colombia, en Panamá. Por esta fecha, la República de Colombia había negociado varios empréstitos con casas inglesas y la presencia de británicos hacían sentir con fuerza en otros renglones de la economía del país, sobre todo en la explotación de las minas de oro y plata. Más la agresividad presencia británica no solo constituían la amenaza para las Nuevas Granadas en el territorio lejano en la historia de tránsito, sino que también se hacía sentir la propia influencia política en el Istmo de Panamá, en la capital. Interesante, ¿verdad? Sí, quiero saber más. Ok, bueno, mira, en septiembre de 1830 algunos vecinos deduciendo ante el general José Domingo que un corto número de individuos de esta ciudad han solicitado la protección inglesa a nombre del departamento para sustentarse de la Pública de Colombia, comprometiéndose a un nuevo colonizaje y esclavitud. Al parecer, los principales comprometidos con el complot eran los notables Juan José Argote, Agustín Tallafero, José Agustín Arango y muchos más. Unos fueron encarcelados y otros desterrados del país. Lo cierto es que este complot fue uno de los motivos que emigró Espinar para separar el Istmo de Panamá el 23 de septiembre de 1830. Y con lo que sucedió, Tomás Mora a finales de octubre del año mencionado le comunicó sus temores al secretario de Estado Martín Marvieux, indicándole que el pueblo de Panamá había empeorado las protecciones del gobierno británico, ofreciéndole solamente la soberanía ni estar parte del país. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el incidente de Rusia. El incidente de Rusia fue una riña personal entre dos hombres que casi causa una guerra. Esta riña fue entre el inglés Joseph Russell y el comercianista ismeño de la ciudad de Panamá que se llamaba Justo Pareus. En este caso ambos resultaron heridos, pero Russell recibió un bastonazo, fue encarcelado y le cerraron la oficina. El problema de todo esto casi causa una guerra en que hubo demasiadas propotencias británicas, porque Gran Bretaña, al ver que el caso delitaba y que no era a favor de Russell, le dejaron instrucciones a Bogotá que debería seguir al pie de la letra y de inmediato. La primera era la liberación inmediata de Rusia. Lo segundo era la remoción de las autoridades involucradas de la riña. Y el tercero es que ellos querían la devolución de la oficina que la habían quitado, pero con todos sus archivos. O sea que si le devolvían la oficina tenía que tener todos los archivos intactos, sin nada movido, pero que debía ser de forma pública, respetuosa y satisfactoria para su majestad. Y aparte de eso, imagínate que querían que le pagara a Russell según por las ofensas que según le habían hecho. Quería que le pagaran una cantidad de dinero, pero el gobierno no aceptó nada de los puntos que se acabaron de mencionar. En 1837, Gran Bretaña declaró las costas de Nueva Granada en un estado de bloqueo interno y externo, imagínate. Esto lo que hicieron los habitantes del Istmo de Panamá fue manifestar su apoyo y disposición del gobierno a empuñar armas óseas que iban a pelear, pero esto no se llevó a cabo, puesto que esta acción intimidadora funcionó ante ellos. Pues. ¿Qué te parece esto? Me da risa lo que están pidiendo para Rusia. O sea, están haciendo como creen que ellos son los reyes. Pero bueno, al final, si no me equivoco, lo liberan y le piden 5.000 pesos de compensación. No se los pidieron, le dieron, porque como él había pedido, sí. Él quería que todos lo hicieran como público, que se disculparan y todo, y que le dieran una buena cantidad de dinero, pero solamente le dieron eso. Sí. Cosa que creo que no es mucho.
Acercamiento momentáneo de la Nueva Granada de Gran Bretaña. Mientras tanto, las relaciones entre la Nueva Granada y Gran Bretaña habían dado un nuevo giro cuando esta potencia, durante la Guerra Civil en el año 1839-1841, brindó su apoyo al gobierno de Ignacio Márquez contra los rebeldes de las costas atlánticas. Contra la intervención inglesa en la Guerra Civil, Nueva Granada protestó. El ministro de Estados Unidos, James Semple, quien advirtió que ello era contrario a la doctrina Monroe y constituía un peligro para la paz y seguridad de los países hispanoamericanos. La Cancillería de Nueva Granada negó que existiera tal intervención y le recordó a Semple que el gobierno norteamericano no había hecho nada cuando el barco francés-inglés bloqueó las costas de Nueva Granada a raíz de los incidentes cónsules Adolfo Barrot y Joseph Russell. En busca de la neutralidad del Istmo de Panamá. En la actualidad, frente a la impotencia estratégica y comercial del Istmo de Panamá, obtendrá de manera posible para el canal interoceánico, solicitó asistencias internacionales para preservar su soberanía de acuerdo con este significado. La opinión nacional, según el abogado de Colonia, Hermanni, estaba dividida entre los que se inclinaban por aquellos que están asociados con el significado de las potencias europeas para combatir las fuerzas creciente de los Estados Unidos. Incluso respalda el hecho de que el país responsable de su protección. En 1840, del 18 de noviembre, según el director general Tomás Herrera, los medios de comunicación anunciaron por tercera vez su separación de la Nueva Granada, a la que se incorporaron a las finales de diciembre del año siguiente. Que la nueva es una Granada de mano que todo en 1841 fue reformulado. A finales del año 1841, el ministro Mariano Ospina firmó un acta con el ministro de Gran Bretaña, W. Pitt Adams, mediante la cual esta potencia se comprometía a proteger la soberanía de la nación sudamericana en el Istmo de Panamá. Esto era lógico, provocó la protesta de representantes con Estados Unidos en Bogotá, que consideró esto como una violación de las doctrinas de Monroe. El Tratado Mayarino-Bildak. El 12 de diciembre de 1846, Estados Unidos y la Nueva Granada firmaron el Tratado General de Paz, conocido como Tratado Mayarino-Bildak. Mediante este pacto se consolidó a Estados Unidos la abolición de todas las tarifas preferenciales en el comercio y la navegación. Se estipuló también que los ciudadanos, buques y mercancías disfrutarían los puertos de Nueva Granada, incluyendo los que eran los del Istmo de Panamá. Esto se veía extensivo a los pasajeros correspondía y mercancías de Estados Unidos que transitaran de un mar a otro mar. El Tratado Clayton-Bulwer en sus consecuencias inmediatas. En este tratado determinaron los deseos e intenciones con respecto a cualquier medio de comunicación por un canal para buques que se construyera entre el Atlántico y el Pacífico, por la ruta de Río San Juan, los lagos Managua y Nicaragua. Estas naciones se comprometieron a no ejercer su predominio, no construir fortificaciones para defenderse, abstenerse a colonias a Nicaragua, Costa Rica ni a ninguna otra parte de América Central. No habría alianzas para obtener privilegios y ambas partes debían brindar apoyo en la construcción. Y como se sabe, nada de esto que dijeron, pues nadie lo cumplió. El último punto de este capítulo 7 habla sobre el filibusterismo, otra fase del destino manifiesto. Bueno, sin duda alguna el filibusterismo constituyó otra de las fases del destino manifiesto durante los años comprendidos entre 1850 y 1860. Consistía en la acción emprendida por
grupos de soldados de fortuna estadounidense de otras nacionalidades para apoderarse de territorios de algunos países hispanoamericanos, proclamándolos independientes, luego, si era posible, anexarlos a lo que era Estados Unidos. Si bien no eran expediciones oficiales, el gobierno de Estados Unidos no hizo absolutamente nada, ya que esto les convenía, pero hombres de altos cargos administrativos, comerciantes, sí los apoyaron. Pero al final muchos de estos líderes fracasaron y lastimosamente fueron ejecutados. Sí, y podemos agregar que también el célebre fue fusilado el 12 de septiembre de 1860. Ajá. Y de este modo pues se cerró este ciclo estadounidense y hispanoamericano, el cual tenía el propósito de expandir el régimen de esclavista. Ajá, así mismo. Y es así como terminamos este capítulo 7 de hechos y sucesos históricos, en donde vemos acciones de Estados Unidos como en Gran Bretaña, en lo que era América Latina, pues. Podemos ver que Gran Bretaña y Estados Unidos tenían una riña bastante frecuente, o sea, casi siempre tenían como esa competitividad de quién hacía primero, quién era más, quién era mejor. Y bueno, y también que prometían tantas cosas ambos, cosas como tratados, y al final se quedaban en palabras y no cumplían nada de lo que decían.